Buenos días a Buenos todos. días, aquí estamos en la mañana. Mañanaing. How would you say mañanaing? You wouldn't. Mañaneandoing. ¿Quién sabe? Mañanandanandio and nando. Something like that. Ay. Algo así. Chicos, Siempre, mejor tómense su café, ¿sale? siempre inventen nuevas palabras. A ver, amor, a ver, tómate tu Presiones café. el botoncito de Sí, ya estuvo. comentarios. Entonces, estoy... ¿Saben qué? A ver. Sí, tú no tomaste. Me dijiste salud y no tomé. Sí. Híjole. Está delicioso el café, gracias. Ajá, de nada. Miren, hemos estado platicando acerca de la cultura de nuestro hogar y cómo en muchas formas debemos establecer la cultura de nuestro hogar alineándola con la palabra de Dios y con la Sí. cultura del reino. Sí. Con la cultura del reino. Y no importa dónde vivimos, no importa nuestra edad, no importa nuestra demográfica, de ninguna forma, en realidad la cultura del reino transciende, Sí, no, exacto. todo eso. Y la cultura del reino es la que nos ayuda a encajar con el diseño de Dios en nuestra vida, en nuestra Sí. familia, en nuestro matrimonio, en la forma en que criamos a nuestros hijos. Entonces, ¿quién no va a querer eso? ¿No? Exacto. Pero tenemos que muchas veces ver las dos culturas, la cultura donde vivimos y la cultura donde la del reino, y decir, ok, ¿qué parte de esto está bien para nosotros? ¿Qué parte de esto vamos a escoger? Pero, ¿cuáles partes no vamos a hacer? ¿Cuáles Sí. partes no vamos a seguir? ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que toda familia tiene que Sí. observar, tiene que Exacto. examinar, tiene que tomar el tiempo para, en realidad, permitir que Dios y en su palabra nos dirija, nos guíe y nos diga, esta área aquí, ahí hay que preguntar, hay que cuestionar, Sí. hay que ver si nos estamos alineando, y nunca es porque es pecado, etcétera, bueno. Pero en realidad es porque si encajamos con el diseño de Dios, nos va a ir mucho mejor, mucho mejor. Sí. Y Él lo que quiere para nosotros es esa vida en abundancia. Entonces, Él quiere lo mejor para Sí, nosotros, ¿no? exacto. Entonces, Bueno, y en todo eso que vamos a usar hoy, por ejemplo, algo que nosotros hacemos, porque muchos están preguntando, entonces, how does this look like? ¿Cómo ¿cómo así? ¿Qué le ¿Cómo? hacemos? ¿Qué hacemos? Y necesitamos buscar y identificar en realidad cada área de la vida. Y va a llevar, no estoy hablando que necesitas hacer todo eso Esta semana. Ese va a ser No hay tarea. un viaje, un proceso en la vida. Un proceso de la vida, Pero sí. debes de ver cada área y yo, how do you say that? Quiero decir. Yo quiero decir cada Cada área área. de la vida Sí. y llevar esta área a la Biblia y identificar qué dice la Biblia, cuáles son los pensamientos del reino por esa área, para averiguar qué es la cultura que tengo y cuál es la cultura que necesito crear porque no tengo. Entonces hoy vamos a usar el área de educación de los niños, porque es algo que todos nosotros hacemos. conocemos, Todos y yo sé que ahí en Latinoamérica es posible lo que nosotros hacemos aquí en los Estados Unidos, no es posible para ustedes legalmente. Entendemos eso completamente, pero pues, vamos a usar Lo vamos a usar como un ejemplo. Porque todos, y saben que me encanta esto, porque yo estudié en el sistema guatemalteco de educación, pero también estudié, estando en Guatemala, 3 años en el sistema americano de educación. Y la cultura de la educación es totalmente diferente. Y como una chica de 10 años, que es cuando me entré, después de la primaria, entré a la secundaria, por decirlo así, en la escuela, en el colegio americano.
y estuve ahí 3 años y de ahí regresé en mis años ya más grandes para terminar la preparatoria en el sistema guatemalteco. Entonces comencé en el guatemalteco después, y eso me dio una perspectiva de que toda la educación tiene su propia cultura, tiene su propia metodología, pero es porque están ejecutando los objetivos que en realidad queremos formar en las personas. Y los objetivos son diferentes. Sí. No solo es, pues, eduquémoslo, sino que alguien que es educado es igual a, y de ahí cada país llenó ese vacío totalmente diferente. Sí. Entonces es importante verlo, ¿no? Sí. Es importante examinarlo. Entonces, porque en el programa de inglés aquí llegó una pregunta de, ¿cómo se dice? Well, es más fácil cuando comiences como estamos hablando. O sea, qué bonito todo lo que están diciendo de cómo son padres de familia y todo eso. Eso ha de ser muy fácil cuando comenzaron así. Ahora, nosotros no estamos así y nuestra vida es tan distinta a la de ustedes pero nadie comenzamos así. No comenzamos así. Pero uno de los fundamentos es nosotros como esposo y esposa, como papá y mamá, nosotros somos por ejemplo, el termostato de la cultura de la familia. Sí. Nosotros ponemos la temperatura de la cultura. Nosotros ponemos la cultura. Nadie más. Tú eres como papá, como mamá. Tú eres la persona que determina eso. Determina la cultura del hogar. Entonces, en cuestión de educación, nosotros juntos tenemos 6 hijos, pero biológicamente 5. Y cuando estuvimos pensando en la educación de los niños, comenzamos a pensar qué vamos a hacer. ¿Ok? Entonces... Porque no queremos simplemente hacer lo que todo el mundo está haciendo, solo porque. Y la mayoría aún de cristianos, de seguidores de Cristo, hacemos lo que hace la Mara. Sí. Sin pensar. Es lo que hacemos. Sí. Vamos ahí. No, debes... Es lo que se hace, ¿no? Si lo haces así, si solo haces lo que todos hacen, entonces vas a crear la cultura de los demás. En vez de la cultura del reino. Y por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, la cultura normal es divorciado, pobre, aunque no suena bien, pero en deuda. Pobre, deuda, Deuda. Ok, lo que dice. Los jóvenes en rebeldía. Sí. ¿Qué más? Desgraciados. Sí. Ingratos. Sí. Esta es la cultura normal. Sí. O yo no quiero la cultura normal. No. Entonces, sin amistades, sin familias fuertes, haciendo lo que se les pega la gana y sin consecuencias de parte de nadie más, con muchísimas adicciones, muchos vicios. Esa es la cultura normal. Encima de eso, no trabajadores. Sí. Llegan, bueno, ya llegué, ¿dónde está mi paga? ¿No? Sí. Entonces, en vez de vengo a trabajar. Sí, así es. Entonces, yo no quiero esta cultura en mi casa. Yo tampoco. Entonces, yo necesito... Sí, entonces, no voy a hacer lo que todos los demás hacen. Exacto. Entonces, cuanto de educación de los niños, comenzamos una conversación cuando nació Sofía, nuestra niña de 16 años hoy, y comenzamos a decir, ¿qué vamos a hacer? Sigue a qué dice la Biblia acerca de la educación en sí. Entonces, vamos a leer, como estuvimos diciendo ayer y antier, comenzamos, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles son los pensamientos en la Biblia de educación? Señor, mándanos gente que nos pueden guiar, enseñar, inspirar, todo eso. Entonces, estas cosas comienzan a llegar y vimos en la Biblia Cristo diciendo
No, los estudiantes no van a ser mayores de sus maestros, pero sí van a ser iguales que los maestros. Entonces nosotros decimos, wow, entonces el maestro es importante. Muy. ¿Quién está enseñando a los niños? No, entonces decidimos que no vamos a solo mandar a los niños a la escuela y ojalá que tienen buen maestro. Ojalá les toque a alguien así, buena onda, ¿no? No, vamos a decir que no, si mandamos a la escuela vamos a conocer. No, vamos a conocer los maestros. Porque Cristo dijo, mis hijos van a ser como sus maestros. Entonces yo debo conocer los maestros. Han habido veces, bueno, y eso incluso nosotros educamos en el hogar, pero han habido veces que como somos parte de cooperativas y todo lo demás, le estamos pidiendo a ciertas personas que nos apoyen en la educación de nuestros hijos. No estamos abdicando nuestra responsabilidad, diciéndoles a ellos, ok, ustedes edúquenlos, ok. Entonces, han habido veces en nuestro caminar donde le iba a tocar cierta persona a una de mis hijas y yo, no. No. Exacto. Así de sencillo. Esa persona no. Esa persona no. Cambiamos. Entonces, cambiamos. Porque no, yo soy la responsable. Nosotros somos los responsables por esa decisión. Esa es la otra cosa. Leímos en la Biblia donde Pablo dijo, padres, papás, ustedes, ¿cómo se dice? Enseñan y crían los niños en the ways of the Lord. Los caminos del Señor. Exacto. En Efesios como 6, algo así. Papás, es tu responsabilidad, su responsabilidad a educar a los niños. Entonces vimos por la Biblia, entonces nosotros somos los responsables, no el maestro. Exacto. Y aunque yo le pida a un maestro que me apoye, yo sigo siendo la responsable de la educación de mis hijos. Él sigue siendo responsable de la educación de sus hijos, ¿no? Sí. Y vimos ahí a través de un predicador que escuchamos, él estaba enseñando en 1 a 2 de Corintios, cuando Pablo dijo que necesitamos llevar cada pensamiento, opinión, imaginación, necesitamos llevar estos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Y en esto, según eso, él dice, entonces, la historia no es un pensamiento, la matemática no es un pensamiento, la gramática no es un pensamiento, la ciencia no es un pensamiento. Deberemos como cristianos llevar esos pensamientos también a la obediencia de Cristo. Entonces, nos enseñó, entonces el currículum debería ser centrado en Cristo, que Cristo debería ser rey del currículum. En español se dice pensum. 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 O sea, del material que vamos a usar para enseñarle a los niños, eso tiene que ser sujeto a Cristo. Sí. Cristo debe ser el centro de ese material que vamos a enseñar. Sí, y eso significa, entonces si yo no tengo escuelas cristianas, o yo debería mandarles al Estado, al gobierno para enseñarles, y ellos no están enseñando un material cristocéntrico, yo como papá debería asegurar que yo estoy enseñando atrás de el maestro y corrigiendo las cosas. Corrigiendo para que ellos tienen una educación céntrico en Cristo. Y a veces eso ha pasado, por ejemplo, ¿qué te dijeron? No, hombre, eso no. Pero muchas veces esperamos hasta que haya un problema, en vez de hacerlo al propósito desde el principio y que todo el mundo sepa que eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Sí, pero sí, ven, como ese es ejemplo. Solo es un ejemplo. Entonces, de ver el proceso. El proceso. Entonces, aquí estamos en algo cultural, la educación. ¿Qué vamos a hacer con la cultura? ¿Qué vamos a hacer con la educación? No solo vamos a seguir la Mara. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, el maestro es importante.
La Biblia dice que nosotros somos los responsables. La Biblia dice que la material debería ser cristocéntrico. Ok, entonces va a ser la cultura que recibimos. Entonces en eso tomamos nuestra decisión por nosotros de educar en la casa. Educar en el hogar. Pero fue basado, la decisión y la cultura fue basado en la Biblia. La palabra. Y La cultura del reino. Y nos ayuda aquí, recuerden lo que dijo Cristo, que deberíamos construir la vida sobre la roca, que es Cristo, que es la palabra, porque Exacto. Cristo es la palabra viva. Viva, gracias. Entonces deberíamos construir nuestra casa sobre la palabra para que cuando la tormenta llega, no cae la casa. Exactamente. Pero a veces la tormenta son los 5 hijos que tenemos. Porque llega y dice que, papá, ¿por qué no vamos al colegio como mis amigos? Yo quiero ir con mis amigos, yo Sí. quiero... y son como el viento tratando a mover la casa. Pero nosotros... Y yo, Brad, ¿qué les digo? Porque esto me afecta. Porque Sí. yo estoy ejecutando todo aquí en la casa. Y Y cuando yo- me dicen eso, Yo con mucho amor, como regalo más valoroso, dio a ella... la veo. Huh? Veo. No, I gave you a gift. Ah, le Le di un regalo grande. Es una palabra corta. Sí. No. Ah, exacto. ¿Qué dice? Papá, ¿qué se va? Mamá, por favor. ¿Qué se les dice? No. No. No vamos a hacer Ah, eso. no. Eso es lo que estamos. Porque establecimos la cultura nosotros Exacto. y no importa lo que ellos dicen, cómo griten, como el viento sopla ahí. No importa No. cómo chillen. No importa, no. Hemos establecido, Sí. basado en la Biblia, lo que Exacto. vamos a hacer. Exacto. Así es la cultura de esa casa. Así es donde vamos ahí y vamos ahí con buena actitud. Exacto. Exacto. Yo entendí lo que quieres, yo entendí el Ya porqué. te escuché. Ya pero escuché tus vamos razones. para allá. Y es lo que hace que es fácil hacer decisiones, mantener decisiones, cumplir decisiones, porque yo Y puedo, perseverar Sí, en medio de de- las decisiones que hemos porque tomado. yo puedo regresar a la palabra Sí, y decir, de ahí sale mi cultura, de ahí sale esa decisión. exactamente. Y nadie me puede mover. Exactamente. Como Pablo dijo esta vez, como piedra, yo tengo mi mirada fijo en el reino. Hacia Jerusalén, por ejemplo, Sí. cuando iba él hacia Jerusalén. Sí. Entonces, chicos, para terminar, solo Sí. les estamos explicando cómo pueden ustedes evaluar Sí, y determinar Y cuál es establecer. la cultura que tenemos, exacto. cuál es la cultura del reino, Sí. y ahora después de evaluar, cómo vamos a cambiar la cultura donde tal vez no estemos alineados Sí. en nuestros pensamientos con la cultura del reino. Exacto. Y esta es una forma de pensar. Exacto. No solo es lo que piensas, ¿qué piensas de la educación? Pero cómo llegaste a esa conclusión. Exacto. Y para la mayoría, ni siquiera lo han pensado. Entonces, lo único que queremos es animarlos Sí. a que evalúen Sí. basado en el estándar de la palabra, basado en el estándar de la cultura del reino. Evalúen y lleven ese proceso, ¿no? Exacto. Entonces, si necesitan más ayuda o, bueno, a ver, entonces los puntos son estos, etcétera, solo pongan comentarios, Exacto. envíenos un mensaje y ahí vamos a seguir ayudando en ese Sí. aspecto, pero... Y ayúdanos por favor ahí en YouTube a llegar a 1000 suscriptores, ¿cómo se dice? Suscripciones. Porque cuando llegamos a 1000 podemos salir en vivo en YouTube nuestros por teléfonos. los teléfonos que tenemos. ¿Ok? Gracias, nos vemos Gracias. el jueves. Eso, hasta luego. Hasta luego.